Llegamos hasta Sauce para conocer más de la vida de José Gervasio Artigas y de su familia, en especial de su madre. ¿Quién fue? ¿Qué vínculo tuvo con el prócer? Me voy a encontrar con el profesor de historia Daniel Torena, quien nos asegura que los restos de la madre de Artigas se encuentran en esta iglesia. Francisca Antonia Pascual Arnal Rodríguez nació en Montevideo el 18 de febrero de 1743. Fue la única hija de María Rodríguez Camejo y Felipe Pascual Arnal. Su familia materna llegó a América del Sur provenientes de Islas Canarias y fueron de los primeros pobladores de la ciudad. Con apenas 14 años de edad, doña Francisca contrajo matrimonio con Martín José de Artigas, militar y funcionario de la corona española. ¿Cómo se conocieron con el papá de Artigas? Era muy poca gente la que vivía en Montevideo y además porque eran vecinos cercanos. Digo, don Martín andaba acá cerca en la estancia que era del padre, acá en la zona de Barros Blancos, que estamos muy cerca, ¿no? Ella era menor cuando se casaron. Mucho menor, mucho menor. Ella era apenas un adolescente. Y él ya era un hombre, ya era oficial de milicias de los Cuerpos de Caballería de Montevideo. La ciudad de Sauce se ubica sobre la que fue una de las estancias de la familia Artigas, que originalmente perteneció al padre de Francisca, abuelo materno de José Gervasio Artigas. En 1749, Pascual Aznar, que era un vecino de Montevideo de origen canario, recibe por gracia del Cabildo de Montevideo la estancia del Sauce Solo, que eran más o menos unas 3.500 cuadras españolas, traducido a hectáreas 2.853. Su hija Francisca se casa con don Martín José Artigas y él asume en 1776, por el matrimonio, de acuerdo a las leyes de la época, la titularidad de la estancia del Sauce Solo. En el Centro Cultural de Sauce quedan restos de lo que fue el casco de la estancia de la familia y el registro de algunas de las actividades que se practicaron en el lugar. Fue el primer tambo en la jurisdicción de la Gobernación de Montevideo, sí. Don Martín, pese a que tenía múltiples actividades, fue el cabildante que tuvo más tiempo en ejercicio del cargo, fue alcalde, alguacil, pero él acá fue un gran productor y un renovador, un impulsor. Fue el primer tambo, ya sea que se criaba ganado lechero aquí, además de ganado para consumo de carne, y se cultivaba la tierra además. Lamentablemente hay escasísima información sobre la madre de Artigas y no existe un retrato que nos permita hacernos una idea de su rostro. A través de relatos del historiador Washington Reyes Abadí podemos conocer algunas escenas de la vida cotidiana familiar. Él sostenía que había encontrado documentación en la que la madre de Artigas le preparaba unos desayunos que era, claro, pues una familia que tenía medios, ¿no? Que tenía recursos. Comer chocolate en esa época era un lujo. La madre le hacía tazones de chocolate con leche, ¿no? Con gofio mezclado, con huevo batido. Y evidentemente aprendió sus tareas de campo y se criaron muy sanos y muy fuertes, por eso vivieron tantos años. ¿Hay más información del vínculo de José Artigas con su madre? Era muy cercano. La iglesia de Sauce fue erigida donde estaba situado el oratorio de la estancia de los Artigas, construido por el propio padre de José Gervasio. No era solamente un oratorio rural familiar, sino que fue consagrado por la iglesia matriz de Montevideo, que tenía jurisdicción sobre estas tierras. El lugar es especial. Según el investigador Daniel Torena, allí se encontrarían los restos de doña Francisca Antonia Pascual Arnal Rodríguez, la madre del prócer. De acuerdo al testamento que dejó don Martín José Artigas, firmado ante el teniente cura y canónico de la matriz Herrera, en el cual afirma
más el largo documento que explica que era vecino de este lugar, etcétera, etcétera. Que el 20 de agosto de 1803 falleció su amada Francisca y le dieron sepultura en el oratorio de la familia. En dicho testamento, Martín le dejó la estancia de Sauce como herencia a su hija Martina y a su hijo José. El testamento del padre no sería el único documento donde se menciona el fallecimiento de Francisca. En una carta del prócer que se encontraría en Paraguay, José Gervasio lamenta tener que vender la propiedad, ya que allí descansaban los restos de su madre. Desde Paraguay autorizó la venta de esta estancia, con mucho dolor, a su hijo de matrimonio, José María Artigas, que era comandante de nuestro ejército ya nacional, cuando fue a visitar a su padre en Paraguay. Allí le hace un documento. ¿Qué decía esa carta? Y en la cual autorizaba al hijo a venderla y que tenía a su madre sepultada acá, pero no tenemos información documentada acá en Uruguay. Quien compró la estancia la donó luego a la Iglesia Católica, que tiempo después construyó el templo de la naciente ciudad de Sauce. La estancia se vende en 1836. A partir del 42, don Vicente Ponce de León dona a la Iglesia Católica toda la manzana, porque conocía la historia, ¿verdad?, del oratorio y todo eso. Y él posteriormente comienza el proceso de creación de este templo y posteriormente del pueblo de Sauce. La historia de la familia de Artigas es estudiada por un grupo de investigadores y por apasionados por la vida del prócer que han ido y seguirán yendo tras su huella.